Bien, chicos, vamos a seguir adelante. Ahora bien, como tema siguiente tenemos lo que es la valoración en aduana. ¿Qué se refiere esto de la valoración en aduana? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Sin embargo, pues tenemos que seguir haciendo un poquito de repaso, ¿no? Les mencionaba yo que los tributos aduaneros, ustedes saben, y lo hemos visto ya a lo largo de varias clases, son los impuestos que gravan el comercio internacional de mercancías. Ahora bien, estos tributos aduaneros pueden gravar tanto las operaciones, obviamente, pertenecientes al comercio internacional, pues como es la importación y la exportación. Ahora bien, ustedes van a encontrarse, ¿verdad? Por ahí les voy a dejar tarea y van a tener que estar, espero, ¿verdad? Y puedan ingresar a la TIGIE y van a encontrar o se van a dar cuenta que por lo regular en materia de exportación, prácticamente los aranceles están exentos. Fíjense bien, ¿por qué los aranceles en cuanto a las exportaciones están exentos? ¿Y por qué se graban por lo regular todas aquellas operaciones de importación? La explicación es la siguiente. Obviamente, en el caso, por ejemplo, bueno, del país, hay muchos programas, como ustedes saben, de apoyo para aquellas personas que les interesa exportar sus productos. Ustedes saben que al momento de exportar, pues obviamente ustedes reciben, o el país mismo, si lo vemos de una manera global, ¿verdad? Obviamente se benefician en cuanto a estas operaciones comerciales, ¿no? Ustedes pueden llevar sus productos fuera de las fronteras del país hacia otros lugares y obviamente reciben a cambio un pago en moneda extranjera. Esto también forma parte, digamos, de las estadísticas de nuestro país en cuanto a la materia de importación-exportación. Obviamente hay muchos productores, hay muchas personas beneficiadas de estas operaciones de exportaciones, en donde ellos preparan sus productos de modo que sean competitivos para ofrecerlos a otros lados y puedan ser llevados más allá de las fronteras, les vuelvo a repetir, y obtener ganancias por esa operación. Como en el caso, pues tenemos muchos productos realmente que son digamos, muy competitivos en el extranjero, como en el caso, por ejemplo, del aguacate, en el caso del tequila, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de los productos más representativos de nuestro país en el mundo entero, entre otros. Ahora bien, ¿por qué entonces, verdad? Y esto lo van a poder ver ustedes, ¿por qué entonces son las importaciones las que se graban? Fíjense bien, esto lo vamos a ver en la siguiente, diapositiva. Por favor, alguien que me pueda apoyar a leer hasta la viñeta B. Por favor, alguien que me pueda apoyar. Dice, los tributos aduaneros de importación, en cambio, constituyen factores estratégicos en toda política de comercio exterior, pues ellos inciden definitivamente en dos grandes vertientes. A, regular los intercambios de mercancía y productos de origen extranjero, protegiendo o no a la producción interna de artículos idénticos o similares. Y B, conforman ingresos presupuestarios en la columna de ingresos públicos captados anualmente por los estados. Gracias, Tania. Bien. ¿Qué sucede? Como bien lo acaba de leer en esta diapositiva Tania, aquí la situación es que a diferencia de la exportación, la importación representa el ingresar mercancía extranjera a nuestro país. Claro, obviamente checando y previendo todas aquellas situaciones que esto conlleva. ¿Cuáles son estas situaciones? Y lo hemos visto y inclusive inclusive armamos un poco de polémica por esas situaciones y lo más ocurrido, ¿no? Los productos, por ejemplo, chinos, ¿verdad? Que
en algunas de las ocasiones vienen a reemplazar, en este caso, los productos nacionales. Entonces, ¿cuál es la estrategia que el gobierno federal implementa para mantener a raya o regular estos productos y de alguna manera hacerlos un poco más competitivos, con respecto a los productos nacionales? Bueno, es por medio del impuesto a la importación o del arancel a la importación. ¿Por qué? Inclusive a veces esto es insuficiente, porque aunque le apliques tú estos impuestos, el precio en el país llega a ser mucho más bajo que los productos que son, digamos, hechos por productores mexicanos. O sea, por más a veces que le apliquen impuestos o algún tipo de regulación o demás, pues muchas veces se queda corto o es insuficiente, ¿verdad? Porque aún así vemos la cantidad de personas que prefieren pagar por estos productos, dados sus costos muy bajos, a comprarle a un productor nacional que, a pesar de que su costo es alto, ¿verdad? La calidad pues obviamente es mejor. Entonces, estas son las situaciones, estas digamos que son, forman parte de las estrategias para contrarrestar, a veces todas estas situaciones que se dan debido a la importación de productos altamente competitivos aquí en el país. Entonces, esa es básicamente la situación del por qué no se graban, en su totalidad las exportaciones, y el por qué sí se graban las importaciones, ¿sí? Ahora bien, nos dice aquí que conviene señalar que los tributos aduaneros forman parte de los aranceles o tarifas. Ya lo habíamos visto. Acuérdense que los tributos aduaneros se basan en dos situaciones. La primera es su clasificación, que ya vimos por medio del sistema armonizado, y en este caso debido a los aranceles o tarifas, ¿verdad? Que son las que vamos a ver en este tema. Bien, entonces vamos a irnos rápidamente a lo siguiente. Vamos a ver los impuestos a la importación. Aquí en el país se aplican diversos impuestos a la importación, como lo acabamos de decir hace un momento. Es la forma en que el gobierno puede de alguna manera poner, digamos, en un piso más plano con respecto a los productos nacionales con aquellos que ingresan al país, que son, como les vuelvo a repetir, altamente competitivos con los productos nacionales. Bien, dentro de los impuestos a la importación, de acuerdo a los artículos 12 y 13 de la Ley del Comercio Exterior en el país, nos habla de lo siguiente. Tenemos en primer lugar el IGE. El IGE se refiere al Impuesto General de Importación, que contiene una tasa variable. Entonces, este impuesto se puede presentar de tres formas: en ad valorem, específicos y mixtos. Ad valorem nos está hablando de un porcentaje del valor en aduana de la mercancía. Los específicos nos habla de una tarifa específica, como su nombre lo dice, monetaria por unidad de medida, lo cual también contiene la información que está dentro de cada fracción arancelaria. Y los mixtos, que como su nombre lo dice, contienen una combinación de ambos. También nos dice, adicionalmente, nos dicen estos artículos, que estos aranceles pueden adoptar las siguientes modalidades. La primera es un arancel cupo, la segunda es un arancel estacional, y la tercera son las modificaciones por decreto, que son aquellos cambios que ya les había comentado en la sesión anterior, que serán año con año a la TIGIE, ¿sí? Como lo vimos en el caso de los cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Ahora bien, otro de los impuestos, yo creo que estos son los que más nosotros, los impuestos de los que les acabo de hablar son los que más hemos manejado nosotros. Sin embargo, existen otros más. Existe también el IVA, que también se cobra a los, como parte de aquellos impuestos a la importación, que ustedes saben son del 16%, y que están fundamentados
en los artículos 1 y 27 de la ley del IVA, ¿sí? Ahora bien, nos dice que en el caso de bienes tangibles, como son todos aquellos que establece el sistema armonizado, para calcular el IVA se considerará el valor del IGE, del Impuesto General de Importación, más el monto de este último gravamen y de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Es decir, el IVA tiene que ser el último impuesto que se calcule, ¿sí? Porque de acuerdo a la información que estamos viendo, se calcula después de haber dado el valor del IGE y todos aquellos impuestos o contribuciones que determine en este caso la ley, ¿sí? Entonces el IVA sería el último impuesto a calcular. Ahora bien, existe un impuesto también sobre automóviles nuevos, siempre y cuando sean importados por personas físicas, en este caso, o morales que importen en definitiva al país automóviles. Ojo, ¿verdad? Personas físicas o morales que no sean ni los ensambladores, ni los distribuidores autorizados, ni los comerciantes. O sea, que sea a lo mejor algún empresario que compró el vehículo en el extranjero, que lo importó al país por medio de, a lo mejor utilizó sus propios medios de sus compañías, ¿verdad? Para poder importar este coche, o lo hizo bajo su nombre, ¿verdad? El gobierno intuye que si tuviste para comprar un coche y tuviste para pagar una logística de un coche, digamos, a lo mejor de colección o deportivo, edición limitada o qué sé yo, pues también vas a tener para pagar el impuesto. Eso es un hecho. Fíjense que les comentaba a otros compañeros de ustedes que el año pasado aquí en el puerto de Altamira fue muy sonado el caso de un coche McLaren, algo así, la verdad, discúlpeme, no sé muy bien los modelos de coches. McLaren, me parece que sí es el modelo. Un coche de edición limitada que cuestan miles de millones bueno, más bien que cuesta millones de pesos, ¿sí? Entonces llegó aquí al país por medio del puerto de Altamira, entonces todo el mundo andaba tomándose fotos, todas las personas por ahí que estuvieron involucradas en el despacho de esa mercancía, pues obviamente estuvieron tomándose fotos con las debidas precauciones, ¿verdad? Por no dañar la carrocería y demás, pero pues obviamente lo trajo una persona física y cuyo nombre pues se mantuvo en total hermetismo porque estamos hablando de un coche valorado, pues digamos, de manera muy, muy alta, ¿no? Entonces, pues esta persona pues tuvo que haber pagado este impuesto ISAN. Bien, también está el impuesto IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Este impuesto básicamente se le agrega a aquellos productos que son, digamos, que no son no esenciales. O sea, por ejemplo, no sería un impuesto que se le pudiera cobrar a lo mejor a los medicamentos o a lo mejor a algún alimento, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos algunos de los tipos de mercancía junto con la tasa correspondiente al IEPS, tasa calculable de acuerdo al tipo de mercancía. Entre ellos tenemos, pues obviamente, bebidas alcoholizadas, tabacos, gasolinas, diésel, bebidas energizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas, alimentos no básicos, ¿verdad? Botanas, chocolates, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se dan cuenta, son productos, en este caso, no esenciales, como alimentos no básicos y alcoholes y tabacos, a productos, en este caso, digamos, productos derivados del petróleo, como las gasolinas diésel y combustibles fósiles, y plaguicidas, obviamente que por su toxicidad pues deben de ser bastante regulados, ¿no? Y algunos servicios también hablábamos con respecto al IEPS. Ahora, estos impuestos a la exportación, como lo habíamos comentado, de manera en general no se dan mucho estos impuestos a la exportación. Sin embargo, de acuerdo a la Convención CITES, cuyo significado es Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, en este caso sí se cobra una especie de impuesto a la exportación, es decir, a todas aquellas
especies de flora y fauna silvestre que salen de nuestro país. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, en este caso serían pues, los conocidos, ¿no? Los huevos de tortuga, algunos productos marinos, narcóticos, inclusive minerales y químicos peligrosos. Inclusive esta misma convención nos habla de un catálogo también de productos prohibidos para su exportación. ¿Sí? O sea, hay productos que pueden ser regulados por medio de este impuesto de la convención CITES y hay otros productos que de plano son prohibidos. ¿Por qué? Porque muchas veces su casa, la casa de estos animales, involucra que por ejemplo pues se dice por ahí que en algunas especies para que tú puedas tener en casa una especie digamos exótica pues tuvieron que haber matado a varios otros animales de la misma especie para que pudieran obtener esa que tú tienes en casa. Por ejemplo, en el caso pongámoslo de los cotorritos, ¿verdad? Tuvieron que haber a lo mejor matado a la mamá y a los otros hermanitos de un cotorrito que pues a lo mejor puede estar en casa de algún particular, por ejemplo. Y el pago de derechos, estos pagos de derechos se dan tanto para la importación y exportación y son bajo condiciones especiales. Por ejemplo, tenemos el caso del derecho de trámite aduanero, ¿verdad? Que está fundamentado en el artículo 1 y 49 de la Ley de Derechos, y esta contribución se aplica a las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando el pedimento o documento aduanero correspondiente a los términos de la ley aduanera. Sí, bueno, básicamente ese sí se tiene que aplicar tal cual. El que sí se aplica en condiciones especiales es el derecho de almacenaje y se aplica en forma de cuotas diarias por el almacenaje de mercancías en depósitos ante la aduana después de vencidos ciertos plazos, como multas, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos del tributo aduanero? Ya vimos que para estos impuestos, ¿verdad? Para este IGI, que son los impuestos generales a la importación, cuyas características vimos como ad valorem, específico y mixto. Bueno, estos tributos se basan también en dos elementos, que es la alícuota y la base de cálculo. La alícuota se refiere a la unidad monetaria o puede ser en porcentaje también. Y la base de cálculo puede presentarse de acuerdo, nos dice aquí, a dos formas, en cantidades físicas o bajo la forma de valor o precio. En algunas ocasiones va a haber ciertas mercancías que puedan, digamos, contabilizarse por medio de por medio de unidades o por medio de una unidad de medida, ya sea en kilos, bultos, piezas, litros, kilos, etcétera, gramos, tal vez, etcétera. Y bajo la forma de valor o precio, pues son todas aquellas piezas como puede ser alguna obra de arte, por ejemplo, que no tenga lo mejor que su precio o no se cotice, digamos, en kilos, sino más bien en la apreciación o en la valorización que algún especialista le pueda dar, ¿no? Ahora bien, entonces nos dice aquí que en síntesis los impuestos o tributos aduaneros son los resultados de la alícuota, que es en porcentajes o puede ser, les digo, una unidad monetaria, por la base de cálculo que es el valor de la aduana mercancía. Ya vimos que esta base de cálculo surge de la clasificación de los impuestos, los cuales ya vimos que pueden ser específicos, ad valorem y mixtos. Bien. Ahora, de acuerdo a estos ad valorem específicamente, ¿cuáles son, digamos, la razón de existir de estos impuestos de tipo ad valorem? Que como los habíamos visto y como vienen acá notados, dice que se expresa bajo la forma de porcentaje, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Para qué cuáles son las ventajas o cuáles son, digamos, aquellas características? Aquí nos dice que, Irma Idalia, ¿puedes apoyarme a leer los tres incisos, por favor? Irma Idalia, ¿me apoyas a leer los tres incisos? Sí, por favor. Elementos de tributo aduanero. Impiden que el nivel
de protección disminuya y aún se anule por los efectos del aumento en los precios de importación, y que la protección acordada a distintas industrias se distorsione y modifique como resultado de las diferencias en el grado de aumento de los precios. Inciso B. Permiten una determinación más racional y más equitativa de esa protección en las distintas clases de mercancías. Inciso C. Hacen innecesaria una discriminación detallada entre los productos de una misma clase, la cual simplifica y facilita la aplicación del arancel. Gracias, Imaidalia. Ya te la debía desde hace rato. Gracias. Ya sé. Bien. Bien. ¿Qué es lo que pasa con estos impuestos ad valorem? Estos impuestos ad valorem, yo creo que la característica o la ventaja más importante es la primera. Nos dice que impiden que el nivel de protección disminuya, ¿sí? Y aún dice se anule por los efectos del aumento en los precios de importación. Es decir, a pesar de que los precios de importación aumenten o disminuyan, este nivel de protección que brinda este tipo de impuestos siempre va a existir, ¿verdad? Va a existir de modo que, como dice bien aquí, impide que el nivel de protección disminuya. Acuérdense que el hecho de que el Estado cobre estos impuestos a la importación, sean cual sea, es un tipo de protección tal cual a los productos similares o iguales que son nacionales, ¿sí? Es un tipo de protección. Aquellos impuestos a la importación trabajan específicamente como eso, como una protección a todos los que ya se encuentran dentro del territorio. Ahora bien, ustedes preguntarán, bueno, ya hablamos en cuanto a la base gravable, que los impuestos, en este caso el IGI, se determina con relación al valor en aduana, pero en realidad, ¿qué es este valor en aduana? El valor en aduana nos explica que es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Nos dice que todos los pedimentos de importación están obligados a declarar el valor en aduana, porque como bien lo vimos, a partir de este valor de aduana se calcula el IGI y el IVA también, y pues obviamente, pues a una vez calculados, pues se tienen que pagar, ¿no? Entonces, nos dice, a nivel mundial, el Consejo de Comercio de Mercancías facilita el comercio internacional a través de diversos tratados. Fíjense bien, estos incluyen el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre valoración en aduana, cuyo objetivo es lograr que el precio de las mercancías sea equitativo, uniforme y transparente, combatiendo los precios abusivos o falsos. Acuérdense que la razón de ser de la Organización Mundial de Comercio es precisamente esto, evitar arbitrariedades, evitar que en la firma de los tratados y acuerdos solamente unos cuantos países miembros salgan favorecidos, ¿sí? Lo que trata de hacer en este caso la Organización Mundial de Comercio es brindar protección para aquellos países que no están, digamos, que no son tan equitativos o que son menos desarrollados que los otros países miembros, y les da un carácter de equitativo a estos acuerdos. En el caso de la valoración en aduana, que también corre a cargo como parte de un acuerdo de la OMC, también persigue estos mismos objetivos. Nos dice aquí combatiendo los precios abusivos o falsos. Ahora bien, estos acuerdos de la OMC, ¿en dónde los vemos reflejados nosotros en el país? Nos dice que de acuerdo a este acuerdo de la OMC sobre valoración en aduana, influye en México, donde existen reglamentos como la ley aduanera que hace referencia a la valoración de mercancías. ¿En qué artículos específicamente se los puse aquí? En el artículo 64, tercer párrafo,
Artículo 65, ¿verdad? Todo lo que este contiene, como les digo, el tiempo es poco y quisiera hacer otra actividad antes de terminar con esta última sesión, por eso se los dejo aquí para que lo lean. Artículo 65, artículo 66, artículo 67 y el 71, ¿sí? Que es donde específicamente nos habla sobre esta valoración en aduanas dentro de la ley aduanera aplicable obviamente en nuestro país. Ahora bien, toda esta valoración tuvo antecedente. Entonces, el primer antecedente que hubo de esta valoración fue en el acuerdo octavo, más bien el artículo octavo, perdón, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, en el cual se establecieron los principios generales de un sistema internacional de valores. Nos dice aquí que en este primer, antecedente, se disponía en él que el valor a fines aduaneros de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de las mercancías a partir del cual se impone el derecho, o bien de las mercancías similares en lugar del valor de las mercancías de origen nacional o valores ficticios o arbitrarios. Entonces, aquí nos habla que esta valoración tiene que hacerse, obviamente, a partir del valor real de las mercancías. Posteriormente, fíjense bien, a partir nos dice que de 1950, o sea, imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, prácticamente más de medio siglo, se da otro tipo de modificación a esta valoración de aduana, ¿verdad? Por medio de la definición del valor de Bruselas, o como le conocen algunos, en algunas literaturas, DBB. Entonces, con arreglo a este método, dice, para cada producto se determinaba un precio normal de mercado, definido como el precio que se pagaría por el producto en un mercado libre, en una transacción entre un comprador y un vendedor independientes entre sí, sobre cuya base se calculaba el derecho. Nos dice que las desviaciones en la práctica de este precio únicamente se tenían plenamente en cuenta cuando el valor declarado era superior al valor establecido. Entonces, esta fue, digamos, la segunda contribución a lo que es hoy el concepto de la valoración en aduana por parte del valor de Bruselas o el DBB. Ahora bien, existió otra contribución en el Código de Valoración de la Ronda de Tokio o el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7º del GATT en 1977, en el cual se estableció un sistema positivo de valoración en aduana, basado en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas. Acuérdense que en los conceptos anteriores estamos hablando de valores reales, estamos hablando de valores entre comprador y vendedor, etcétera. Y esto nos habla del precio que realmente se paga, el valor de transacción, nos dice aquí. Ahora bien, ¿por qué difiere de los otros conceptos? Porque en los otros conceptos dice del valor teórico utilizado en la definición del valor de Bruselas o el DBB, dice en este caso sí se está aplicando en un precio realmente pagado. Ahora bien, el nuevo acuerdo, en este caso el acuerdo de la OMC de 1994, nos dice que es igual en esencia al Código de Valoración de la Ronda Tokio y se aplica únicamente a la valoración de las mercancías a efecto de la aplicación de derechos ad valorem a las importaciones, ¿sí? Este nuevo acuerdo de valoración de la OMC tiene un principio básico y tiene varios, en este caso, métodos para poder, digamos, establecer esta valoración en aduana. Sí, rápidamente los voy a mencionar, ustedes ya con mayor oportunidad los van a poder leer con mayor tranquilidad. Existe el método 1, que es el valor de transacción, método 2, que es el valor de transacción de mercancías idénticas, el método 3, que estamos hablando del valor de transacción de mercancías similares, el método 4, que es un valor deductivo, el método 5, que es un valor reconstruido, y en este caso el método 6, que es un método de última instancia. Bien, ahora,
¿Cuál sería aquí, en este caso, la base gravable aduanera mexicana? Bueno, eso lo vamos a poder nosotros corroborar dentro de los artículos 64, el cual ya lo apliqué en este material, y del al 78.6 de la ley aduanera. Nos dice que la base gravable del Impuesto General de Importación o del IGI es el valor en aduana de las mercancías. Nos dice salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra cosa. ¿Ok? Entonces, como les digo, en este caso, el valor de transacción de las mercancías a importar es el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a las que se refiere el artículo 67, el cual también les incluye en este material, de la ley aduanera, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador. Sí, ahora bien, el precio pagado es el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Ese es en sí el valor de transacción, el valor en este caso en aduana, de acuerdo a la ley aduanera. Todas las referencias, como les digo, vienen aquí en el material. Ahora sí, me voy a ir rápidamente a lo que les quiero mostrar. Fíjense bien, como les digo, todo este material de presentación les va a resultar a ustedes al término de la clase en PDF. Esto que vamos a ver no se los voy a poner obviamente en PDF, pero sí es importante que lo tengan como conocimiento general. ¿Sale? Entonces vamos a ver este material. Permítame un momentito. Este material. Ok. Vamos a verlo. Compartir. Ok. ¿Se está viendo la pantalla del navegador, chicos? Sí. Ok. Bien. Esta pantalla es por parte, o es, digamos, la página que se refiere al CISEX. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. S-I latina C-E-X. ¿Qué es el CISEX? Es el Sistema Integral de Información de Comercio Exterior aquí en el país. Si se dan cuenta, por medio del dominio de su página de internet, nos podemos dar cuenta que este sistema integral es por parte del gobierno federal. ¿Sí? Entonces no hay pierdes, bastante confiable. Y si se dan cuenta, tiene mucha información con respecto a materia de comercio exterior. Entre estos tenemos la ventanilla única. Para quien no lo sepa, dentro de la ventanilla única es donde se hacen ya la gran mayoría ya de procedimientos solicitados por el despacho aduanero ya a nivel electrónico, ¿verdad? Y en este caso lo que nos interesa de momento es que consta con la TIGIE. Aquí en esta parte de la página, digamos en la columna derecha, van a encontrar un triangulito donde dice tarifa. Ustedes les dan clic aquí y automáticamente los va a mandar a la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden ver, están las 22 secciones que comprenden la TIGIE. Acuérdense que el sistema armonizado solamente llega hasta 21. Sin embargo, para nosotros aquí en México son 22 secciones. Si yo abro la última sección, se darán cuenta que efectivamente son 98 capítulos. Ahora, si yo busco el capítulo 77, que marca el sistema armonizado como vacío, vamos a ver dónde está. Aquí no. Si se dan cuenta, cada pestañita que yo abro me incluyen, de cada sección, me incluyen los números de capítulo. Aquí están las dos primeras dígitos. En este caso... Es en la sección 15. La 15, ahora, a ver, en la 15, aquí está, 77. Si se dan cuenta, de hecho, la 77 ni siquiera está anotada. Por lo tanto, es correcto la apreciación que se hace por parte del sistema armonizado en la que está definitivamente descontinuada. ¿Sí? Ahora bien, entonces tenemos las secciones para aquellos que, porque ya vi por ahí que sí hay personas realmente que conocen de esto, que lo han manejado. A lo mejor por ahí hay algunos que no la han manejado, que es la primera vez que la ven. Entonces tenemos las 22 secciones, cada una con una descripción muy, digamos, muy en general de lo que contienen.
cada sección, si se dan cuenta, ustedes pueden abrir la pestañita y se pueden encontrar con los capítulos que la contienen, ¿sí? En este caso, yo abro, por ejemplo, el capítulo de la sección, 15, y me voy a encontrar con los capítulos desde el 72 hasta el 83. La sección 15 me marca que son metales comunes y manufacturas de estos metales. Y aquí están todos ellos, ¿no? Ahora bien, si se dan cuenta, también contienen pestañita. Si yo me voy al capítulo 74, que es cobre y sus manufacturas, me va entonces a desplegar un listado con todos aquellos partidas, con los cuatro primeros dígitos, ¿sí? Y me va a dar todas aquellas especificaciones correspondientes al cobre y sus manufacturas. Sí, a lo mejor probablemente ya en esta página ya no quepan, nos vamos en la parte de arriba y podemos irnos a siguiente, y se dan cuenta que acá viene la continuación, ¿sí? De estas misma capítulo con diferentes partidas. Vámonos entonces a la partida, por ejemplo, 7413, correspondiente a cables, trenzas y artículos similares de cobre sin aislar para electricidad. Se dan cuenta que también tiene pestañita, le damos clic y nos lleva a otro apartado, que es a los correspondientes a las subpartidas, porque ya son 6 dígitos, 741300, correspondiente a cables, trenzas y artículos similares de cobre sin aislar para electricidad. Otra vez nos dimos cuenta que es la misma descripción que la partida. Le damos clic aquí y ahora sí, chicos, nos encontramos que esta subpartida contiene dos fracciones arancelarias, ya son los 8 dígitos, o sea, ya son las fracciones, y en este caso, por ejemplo, está el primero con terminación 01 con alma de hierro y con terminación 99, que es la que les decía ahí, que la vieja confiable, ¿verdad? Que son los demás. O sea, quiere decir que en el caso de este tipo de material, mientras más nos estemos acercando a la descripción, porque se dan cuenta que nos viene como descripción y como función. Sin embargo, a lo mejor por alguna situación este tipo de cable no contiene alma de hierro, entonces como no contiene alma de hierro y no hay otra fracción que diga sin alma de hierro, entonces nos tendremos que ir a la fracción correspondiente a los demás. Entonces para eso existen esas fracciones, para cuando de plano ya no hay otra, digamos, especificación más de la mercancía. No crean que porque ya me confundí, ya me cansé, me voy luego a la fracción arancelaria de los demás. O sea, no se vayan con esa finta. Y si se dan cuenta, aquí se cumple lo que estábamos viendo. El IGI para este tipo de materiales o de este tipo de mercancía sí tiene un impuesto general de importación correspondiente al 5%, y el IGE, que es el impuesto general a la exportación, está exento, por lo que ya habíamos comentado. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a el 74130001, que es la fracción, me despliega esta página muy importante. Me dice la sección, capítulo, partida, subpartida y la fracción tal cual. Y me habla de la unidad de medición, que en este caso estamos hablando de kilos. A lo mejor alguien pudo haber pensado, pues como es cable, probablemente venga en metros, ¿verdad? Pero no, viene en kilos. Vienen los impuestos correspondientes a importación-exportación, divididos en cuanto a aranceles e IVAs, ¿verdad? Ahora vimos que está dividido con respecto al resto del territorio y con respecto a la frontera, y a la vez a la frontera en la franja y región. Ojo, punto extra para esta clase. En los comentarios correspondientes a la tarea que les va a aparecer publicada el día de hoy, quiero la definición de franja y región. Acuérdense que la participación extra es voluntaria para quien quiera tener punto extra, y esa sería para el día de hoy esa aportación que se puede hacer para punto extra. Además de que encontramos otro tipo de restricciones para esta fracción arancelaria muy importante. Chicos, hasta aquí llegué con la clase de hoy. Espero se haya entendido. Cualquier cosa, estamos en el correo electrónico, y échenle un ojo a la tarea y suelten el examen a partir de las 4 de la tarde del día de hoy hasta las 8, chicos. El examen para hoy a partir